En este episodio que te voy a hablar hoy, te voy a hablar de un tema que no es la primera vez que hablo de ese tema, pero creo que es importante volver a tocarlo y es importante ponerte o contarte de algo. Es un tema que te va a ser muy útil, te va a interesar, ya que muchos me preguntan sobre este tema. Y no solo te va a interesar, sino que también es un tema de que te va a servir como ejemplo para que nunca renuncies a tus propósitos. Obviamente estamos hablando de propósitos de progreso para tu vida, propósitos de superación para tu vida. No te quedes con un no. No te quedes cuando te dicen un no. Fíjate si hiciste uso de todas las posibilidades. Fíjate si intentaste todo lo que tenías que intentar. Porque se puede conseguir lo que estás buscando. En este episodio te voy a contar el proceso en el que estoy y cómo llegué casi al punto final de obtener la ciudadanía europea, algo que se volvía muy difícil y bueno, cómo puedes hacerlo sin tener que moverte de tu casa. Sí. Soy @BesitoLoco, bienvenidos a esta historia, de la cual quizás te interese y mucho. Vamos que arrancamos un nuevo episodio de Virus Mac. Dale. El podcast más desprolijo del mundo. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Virus Mac. Soy @BesitoLoco, como lo dije antes, y hoy te voy a contar cómo tramité mi ciudadanía europea sin tener que moverme de mi casa. De este tema vine hablando ya varias veces y bueno, hoy es un día donde te voy a contar todos los pasos, todo lo que necesitas, todo lo que tenés que hacer, ya que varios me preguntan qué te sirve, qué no te sirve, hay que sacar turno, no hay que sacar turno, dónde consigo los papeles, etcétera. Todo te lo voy a contar, todo a través de lo que me pasó a mí en este episodio de Virus Mac. Dale. Hace mucho tiempo atrás, y no tanto tiempo atrás, allá por año nuevo del 2021, algo que yo me venía preguntando mucho es, ¿yo puedo tener la ciudadanía europea ya que mis 4 bisabuelos son de Italia? Y ustedes saben que uno puede tramitar ciudadanía italiana porque es por sangre, así que si tenés algún descendiente italiano, inclusive tatarabuelos, podés llegar a tramitarla a través de reconstrucción, o sea, tenés que armar todos los papeles para demostrar que aquel tatarabuelo, aquel bisabuelo, aquel abuelo y aquel padre, vos sos descendiente de ellos. Claro, es más difícil, cuanto más lejos la cadena familiar, es más difícil es ir encontrando todos los papeles, pero se puede, y así es como pude yo. El tema es que yo sabía que tenía 4 bisabuelos italianos, salvo uno que era italiano, o fue gestado en Italia, pero nació en el barco en una parada que hicieron en Brasil. O sea que tengo un abuelo brasilero, ¿sí? Pero el apellido de él es mi apellido, Patini. Miren ustedes. O sea, el más directo de todos. No importa. El tema es que arranqué en ese año nuevo del 2021, después de darle mucha vuelta al asunto y veía que mucha gente tramitaba la ciudadanía y muchos me decían, ¿por qué no tramitas la ciudadanía italiana? Esto, uno de los que más me lo decía era mi amigo Rodri, @actuario del podcast Piel de Faimor, ¿recuerdan? O, ¿cómo se llamaba? El de Paleo. Bueno, ahora no me acuerdo. La cosa es que, hablando con mi cuñada, ella me decía que tenía una persona que tramitaba o gestionaba todo el tema de la ciudadanía italiana. Me parecía algo loco, algo difícil de hacer, pero se me ocurrió pedirle el número de teléfono. La cuestión es que yo le escribí a esta señora esa misma noche, 31 de diciembre del 2020. 2020, año patético para todos, porque fue el año de la pandemia, ¿sí? Después continuó el 2021, para después ir desvaneciéndose en el 2022. Pero sí, en el 2020, ese 31 de diciembre, ahí mismo le mandé un mail. La persona me contestó a mitad de enero, diciéndome que me pidió datos de quién era mi bisabuelo. Yo sabía el nombre por mi mamá y era el único dato que tenía de mis
o el mejor dato que tenía de mis bisabuelos. Los otros 3 bisabuelos, recuerdan, por el lado materno, por el lado paterno tenía, 4 bisabuelos más, 8 bisabuelos en realidad. Pero algunos podía, otros no, y otros no tenían ni idea. Pero no importa, esos 2 bisabuelos que tenía, empecé a hablar con la persona para ver si podía tramitar la ciudadanía italiana. Esta persona me dijo que me iba a contactar y de enero hasta junio no me contactó más. O sea, se tomó su tiempo, digamos. Cuando me contactó me dijo, bueno, David, a ver, comentame, ¿cómo es lo que vos querés hacer? Bueno, es muy simple. Yo tengo el nombre de mi bisabuelo, que es el papá de mi abuela, que a la vez es la mamá de mi mamá. Esto es medio difícil que lo entiendas, pero te lo voy a explicar. Es medio difícil porque realmente es difícil, pero es fácil de entender. Me pregunta, ¿tu mamá cuándo nació? En 1944. Ay, qué lástima, me dijo. Lamento decirte que no aplicas para la ciudadanía italiana, para obtener la ciudadanía italiana o el reconocimiento de que sos ciudadano italiano. ¿Por qué? Le pregunté yo. Porque tu mamá tendría que haber nacido después de 1948. Lo que sucede, y esta es la parte difícil, que si hay una mujer en la línea de descendencia, la primer mujer que aparece en la línea de descendencia, su hijo o hija tiene que haber nacido después de 1948. Esto es algo que pusieron los tanos, es así, los italianos pusieron esa norma, tiene una explicación, no me voy a meter ahora por eso, tiene que ver con la Constitución del Estado italiano, varias cosas. El tema es que el hijo o hija de la primer mujer que aparece en la línea de descendencia tiene que haber nacido después de 1948. Mi mamá había nacido en 1944. ¿Quién era la primer mujer que aparecía en la línea de descendencia? Mi abuela. Y a ser mi mamá la primera hija, haber nacido en 1944, yo no aplicaba. Conclusión, esa misma noche, medio me deprimí un poco porque dije, bueno, al final no puedo. Me quedaban los bisabuelos por el lado de mi papá y me quedaba el otro bisabuelo por el lado del abuelo papá de mi mamá. O sea, seguir yendo por el lado de mi mamá. A todo esto te cuento que si tenés este caso, que tu mamá nació antes del 48 o algo similar a esto que te conté, podés tramitar la ciudadanía italiana a través de juicio. Juicio por vía materna se llama. Y en otro momento te voy a contar por qué los caminos se unen. Pero el tema es que yo iba a ir por el lado administrativo, no por juicio de vía materna. Y te sigo contando un poquito. Esa misma noche fui a mi mamá y le conté la situación. Mi mamá no está muy bien últimamente y no me entendió mucho lo que le dije y no recuerda mucho tampoco. El tema es que mi mamá le empecé a preguntar y le pregunté por su abuelo paterno, o sea, por el papá de mi abuelo, su papá. Porque esto convertía a mi mamá en la primer mujer en la línea de descendencia y su primer hijo, que tendría que haber nacido después del 44, era yo. Y evidentemente yo nací después del 44. Entonces ahí podría aplicar. Y mi mamá me dijo que su papá había nacido de un hombre que vino de Italia, que no recordaba el nombre, o sea, también de un bisabuelo, que no recordaba el nombre, pero sí se acordaba el nombre de sus tías, Y ahí fue cuando me dijo la tía Rosa. Si a vos te parece mentira, acá aparece una gran aventura. Esa misma noche que me dijeron que no podía aplicar, cuando se lo comenté a mi mamá, que mucho no recordaba, hasta inclusive no se acordaba el nombre de su abuelo, o sea, mi bisabuelo, sí se acordó de la tía Rosa. No se acordaba el nombre de su abuelo, porque su abuelo había fallecido en las vías del tren, cuando mi abuelo, su papá, tenía solo 4 años. Había fallecido en las vías del tren en la ciudad de La Plata, lamentablemente, en un accidente, sí, ferroviario. Conclusión es que no sabía mucho de él, pero sí se acordaba de algo, de la tía Rosa. Así que, en ese momento, volví a mi casa y yo lo único que tenía que saber es dónde esta persona, de apellido Longo, era, y que sabía que tenía un hijo que se llamaba Reinaldo y tuvo una hija que se llamaba Rosa.
y no sabía más de eso. Así que tenía que buscar a esta persona llamada Longo y tenía que buscar de dónde o de qué ciudad había venido. ¿Parece difícil? Parece muy difícil, pero no lo fue. No lo fue, porque Internet hizo su magia. Esa misma noche entré a una página, empecé a buscar y entré a una página muy buena que se llama, no la conocía y hay expertos que la saben manejar, Family Search. Family Search fue una página que empecé a buscar, tiré nombres y de repente me apareció un nombre. Rosa Longo, la tía de mi mamá. Y me apareció algo que aparecía con Rosa Longo, que era su acta de nacimiento, su acta de bautismo en la ciudad de La Plata. Yo sabía que mis abuelos eran de La Plata, mi abuelo era de La Plata, y después se vino a la ciudad de Buenos Aires. Y Rosa era de La Plata, porque era la hermana de mi abuelo. Así que entré a ver esa acta de bautismo y ahí pude sacar que era hija de Pascual Longo, que era de Salerno, Italia. Mágicamente, la misma noche que me dijeron que no, pude encontrar que esa noche mi bisabuelo se llamaba Pascual Longo, proveniente de Castel San Lorenzo, Salerno, Italia. Sí, increíble. Recuerdo esa gestora que me dijo que no, que le tire los datos que pudiera tirarle porque ella podía llegar quizás al dato más rápido que yo porque se encargaban de esas cosas. Pero así como me dijo que no, yo llegué en una sola noche más rápido al dato de quién era mi bisabuelo y de dónde había venido. Y ahí comenzó toda la historia para empezar a buscar el acta de Pascual Longo. ¿Quién era Pascual Longo? Family Search me felicitó varias cosas. Por empezar, todos los censos de la época. También me facilitó de sacar las fechas desde cuando fue bautizada Longo, Rosa, cuánto tenía él, y también pude corroborarlo con el acta de nacimiento de mi abuelo. Entonces empezó toda la tarea de encontrar las actas. ¿Qué sucedió? Pascual y Filomena, mis dos bisabuelos, se habían casado en Italia. Entonces ahí recurrí a otra página, Antenati. Son todas páginas que te van a servir y mucho. En Antenati, buscando libro por libro, más o menos cuando había nacido el primer tío de mi mamá. ¿Cómo sabía cómo era? Porque encontré el censo de la ciudad de La Plata y sabía quién era el primer hijo antes de Rosa. Mi abuelo era el último. Pude saber más o menos en la edad en el año que nació, que fue en el 82. Y mi abuelo vino en el 81 y ellos se casaron en el 80. Y eso lo pude sacar por Antenati, donde encontré en Salerno, Italia, los casamientos, el acta de casamiento de los dos, acta que necesitas para tramitar tu ciudadanía italiana. Tenía el acta de casamiento digitalizada, no con el sello de la comuna, pero la había encontrado y los años coincidían, la edad coincidía, las fechas coincidían. Ya había llegado en una semana al acta de casamiento. Desde ahí entonces empecé a buscar todas las partidas argentinas. Eso puede ser lo más fácil, en mi caso fue lo más fácil, salvo la defunción de Pascual Longo, la cual se me trabó un poco, pero fue lo más fácil porque yo usé dos caminos. Gobierno en la ciudad de Buenos Aires, puse en Google, Gobierno en la ciudad de Buenos Aires, partidas digitales y provincia de Buenos Aires para el tiempo que vivían en La Plata, provincia de Buenos Aires. Y también puse provincia de Buenos Aires, partidas digitales. Ambas las puedes pedir por internet y en Ciudad de Buenos Aires generalmente te llegan mucho más rápido que provincia, pero en provincia tardarán 10 días, 15 días y en Ciudad de Buenos Aires tardarás aproximadamente unos 5 días. ¿Tenía los datos exactos? No tenía los datos exactos. ¿Qué necesitaba yo? Yo necesitaba la partida de nacimiento de Reinaldo, mi abuelo, su partida de defunción, y de eso tenía su fecha de nacimiento y su fecha de defunción. También lo que necesitaba era su partida de matrimonio, y sabía cómo se llamaba mi abuela y cómo se llamaba mi abuelo. La primera la pedí a la ciudad de La Plata, y las últimas dos la pedí a la ciudad de Buenos Aires. Perdón, a la provincia de Buenos Aires, y las últimas dos a la ciudad de Buenos Aires. De ahí en adelante eran las partidas de mi mamá,
la mía, mi casamiento y mis hijas. Esa era muy fácil de pedirlo y todas fueron a la ciudad de Buenos Aires. Pero fíjense cómo enseguida armé la cadena. Cada partida que me llegaba me ponía feliz, contento, saltaba de alegría y todas coincidían con los años. Todas coincidían con los años. El tema es que tenía que conseguir la partida más difícil, que nadie tenía exactamente los datos. Sabía que era entre 1915 a 1920 y era la defunción. ¿De quién? De Pascual Longo, mi bisabuelo. Sabía que se había casado en Italia, tenía la partida digitalizada, no tenía ni idea cuándo se había casado, podía deducirlo por las fechas de bautismo de Rosa, que acá no juegan mucho, pero me sirvió para saber de dónde era, pero sí por el acta de matrimonio y sí por el acta de nacimiento de mi abuelo, porque él estaba vivo cuando mi abuelo nació. Pero sabía más o menos que había nacido en 1854 o 1855, pero no importa, no tenía el acta de defunción. La cuestión es que me vino rebotada el acta de defunción hasta que probé 2 veces más. Esto me llevó a prácticamente 4 meses. Cuando me vino el acta de defunción, realmente fue un festejo. ¿Qué sucedía? Me llegó la defunción de Pascual Longo del año 1917. Coincidían todas las fechas. Las personas que habían sido testigos y firmaron el acta de defunción eran los tíos de mi mamá, que yo ya había visto en el censo de Ciudad de la Plata y que ella recordó cuando le di los nombres. Y no solo eso, sino que en el acta de defunción que me mandaron de la provincia de Buenos Aires, y esto fue lo loco cuando vas investigando y conectando cosas, de 1917 decía que había fallecido en las vías del tren con 60 años. Sí, lamentablemente creo que eran 60 años, no saqué mucho bien la cuenta. Sí, nació en el 54, más o menos me da, o 60 y pico de años. El tema era que la había conseguido. ¿Qué me faltaba ahora? Las actas italianas. ¿Era posible? ¡Wow! Ahí empecé a buscar mucha gente que buscaba actas en Italia. Traté de buscar en Antenati para escribirle a la comuna. Escribí a la comuna, nunca me respondieron. Y me topé con la gente de Italo Tribu. Pueden buscarlo así, Italo Tribu. Ya hablé de ellos en otro episodio y realmente que son muy buenos. Tuve que pagarles alrededor de 300 euros para poder conseguir esta acta. Pero no me voy a arrepentir porque la consiguieron, sí. Después de 6 meses, tuve que pagar primero 150 y después tuve que volver a poner 150. Consiguieron el acta de Jacobo Pascual Longo. Como te dije, Jacobo Pascual Longo. Nunca supimos que se llamaba Jacobo. Acá siempre le pusieron Pascual Longo. Pero debe ser un problema, pero no importa. Porque ya te voy a decir cómo me dijeron que lo solucionaba. Jacobo Pascual Longo nació en 1854 en una capilla, en una iglesia, que cuando son antes del registro civil, que se fundó más o menos en 1980, no recuerdo exacto el número, todas las actas son las actas de bautismo. Las actas de nacimiento, las actas de bautismo ofician como las actas de nacimiento. Entonces, podés encontrarla, las vas a encontrar y te las manda la misma iglesia. Y me llegó a Argentina gracias a la gente de Italo Tribu. Me las mandó sellada y todo. Excelente. Entonces, tener las actas fue todo un camino aproximadamente de 1 año hasta, digamos, mayo 2022. Ahí mismo le pedí a la gente de Italo Tribu el acta de matrimonio, la cual había encontrado por internet y la cual le mandé todos los datos. En cuestión de menos de 1 mes ya la tenía en mi casa. Tenía todas las actas. Había encontrado todo. Me habían dicho que no podía y hice toda la reconstrucción. ¿Qué tenía que hacer ahora? Traducirlas. Sí, traducirlas. Entonces, tengo una gestora que me pasaron el dato, muy buena, me cobró por traducir cada una de ellas, así que las tuve que traducir. El periodo de traducción fue muy rápido. Lo que yo tuve que hacer fue conseguir el CNE. ¿Vos sabés lo que es el CNE? Bueno, yo mucho tampoco lo sabía, pero es del padrón electoral y lo buscas así como CNE, certificado de no naturalización. Este certificado lo que dice que tu abuelo no se hizo argentino de alguna forma. Puede suceder que muchas veces cuando te aparezca este certificado
te dice que tu abuelo se hizo argentino y ahí te querés matar. Pero guarda, si mi abuelo hubiera nacido antes que él se haga argentino, la línea italiana sigue en pie. Si mi abuelo nació después de que él se haga argentino, ahí se cortaba la línea de sangre para poder ser reconocido como ciudadano italiano. La cuestión es, y ahora voy a llegar al punto de cómo hice para poder, o cómo estoy haciendo para poder obtener la ciudadanía sin moverme de mi casa. La cuestión es que el CNE me llegó y me decía que mi abuelo nunca se había naturalizado argentino. Y también el tema está en que cuando pido el CNE, lo que tengo que pedir es el nombre de todos. Entonces me puso, te digo que Pascual Longo, que Jacobo Pascual Longo, así que de esa forma el CNE habilita que todas las variantes de los nombres, que es él, inclusive en todas las partidas es correlativo, todas las fechas, todas las edades, que él era él y te lo habilita de alguna forma el CNE, y esto es algo muy importante. El CNE no se traduce, así que fue porque se presenta acá en Argentina. Las actas se tradujeron al italiano, todas las partidas argentinas, menos las dos italianas, porque yo tenía 2 partidas italianas, nacimiento de mi abuelo, o certificado de bautismo de mi abuelo, y partida de matrimonio de mis abuelos. Todo lo preparé y tenía que conseguir el turno. El gran lío, conseguir el turno. No hay forma de conseguir el turno. No hay forma. Hay mucho chanta dando vuelta y yo te diría que tengas mucho cuidado, que no le pagues a nadie porque hasta inclusive están cobrando multas. Si querés hacerlo, hacelo, pero si no querés hacerlo, no lo hagas. Corre por vos. Yo no caí en eso de pagar un turno porque realmente era algo complicado. Vos tenés que entrar a Prenotami, la página de donde que te corresponde de acuerdo a tu lugar de residencia, en el punto del país en el que vivas, y sacarte una cuenta. Y ahí te va a aparecer qué consulado te corresponde. En mi caso me correspondía el de Morón. Y todos los días a las 8 de la noche puedes intentar sacar el turno. Realmente es algo imposible. Pero hay gente que lo ha conseguido, más que nada en Ciudad de Buenos Aires. No es imposible, te dije que nunca te digan que no. Pero como al mismo tiempo yo quería conseguir la ciudadanía italiana, me comentaron que podías hacer juicio por falta de turno. No es juicio por vía materna, sino que es juicio por falta de turno, que sigue el mismo camino que el juicio por vía materna. Acá es donde es que yo te digo que puedo tratar de obtener la ciudadanía italiana sin moverme de mi casa. Y esto realmente es una opción para que puedas conseguirla, e inclusive en muy poco tiempo. Y ahora te voy a contar. ¿Qué sucede? Cuando vas a hacer juicio, todas esas partidas que tuviste, las tenés que... Sí, esto es terrible, pero bueno, apostillar, sí. ¿Cómo es apostillar una partida? Todas esas partidas que conseguiste, solamente las de Argentina, tenés que apostillarlas en algo que se llama TAT. El TAT entras a través de la página de la FIT o trámites a distancia. Y es algo muy simple que si vos pones apostillar partidas digitales, en YouTube te aparecen un montón de videos como apostillarla. Y si no, puedes ir al colegio de escribano. Más o menos el colegio de escribano te sale 5, 6 o 10 veces más de lo que te sale el TAT. En el colegio de escribano tenés todas las partidas apostilladas en 4 o 5 días y en el TAT te aparecen en 45 días las partidas apostilladas. Es la elección de parte tuya. Si no estás apurado o no querés pagar mucho más dinero, pero cuando te hablo mucho, es mucho más dinero, para que hagas una relación. Ahora en la Argentina los precios van cambiando, pero yo cuando las pagué en el TAT, trámites a distancia, desde mi computadora, sentado desde mi máquina, 600 pesos, y en el colegio de escribano salía 7.000 pesos. Y si le pagás a un gestor, te puede salir más caro todavía. Pero no importa. Todas las partidas las apostillé a través del TAT, salvo una.
el CNE, el certificado de no naturalización. No podía apostillarla, me tiraba error, así que sí recurrí a una gestora, que también puedo pasar el contacto de ella, que me recomendó la traductora. Y en 5 o 6 días tuve la partida apostillada, perdón, el CNE, que no es una partida, es un certificado de no naturalización. Listo, ya está. Tenía todas las apostillas. ¿Y qué pasó? Acá es cuando entra la magia. De repente aparece una persona llamada Máximo. ¿Quién es Máximo? Máximo es un abogado que me presentó un amigo, íntimo amigo, es su primo y vive en Italia. Y cuando todos me pedían fortuna por hacer este juicio, Máximo me pedía nada. Claro, todos desde Argentina tienen un montón de estudios que hacen este trámite, pero Máximo vive en Italia. Y él me dijo, no, David, es muy simple. Vos me tenés que mandar todas las partidas apostilladas con doble apostilla y yo te hago el trámite. Y ahora te voy a contar cómo son los pasos del trámite. Todo lo hice sin moverme de mi casa o a medida que iban avanzando, pasando el tiempo desde mi teléfono. Yo dije, Máximo, tengo las partidas traducidas y apostilladas. Bueno, te falta la doble apostilla. Y yo me pregunté, ¿qué es eso? ¿Qué es la doble apostilla donde muchos se traban? La doble apostilla es la apostilla de la legalización de la traducción. Sí, algo medio loco porque yo no entendía qué era. A la traducción, tu traductora la tiene que legalizar y después tenés que hacer el mismo trámite de apostillado en trámites a distancia. Y de vuelta otros 45 días más. Así que, te repito, hasta acá porque es un punto muy importante. Todo esto me llevó hasta septiembre del 2023, cuando arranqué el 31 de diciembre del 2020 o 1 de enero de 2021. Que en realidad en junio de 2021 porque fue cuando me escribió la gestora y ahí me di cuenta por dónde podía empezar a caminar. Desde junio de 2021 hasta septiembre, agosto, septiembre, que fue la última apostilla del 2023, no pude mandarle todo a Máximo, pero te explico y te hago un repaso. Primero, tuve que conseguir todas las partidas argentinas o hacer la reconstrucción, obtener datos y saber dónde había nacido mi bisabuelo. Luego, conseguir todas las partidas argentinas, en mi caso, entre provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires. Luego de eso, le escribí a la gente de Italo Tribu que me consiguió la partida de nacimiento y de bautismo, de nacimiento y de matrimonio de mi bisabuelo y después de mi bisabuelo matrimonio. Una vez obtenido todas las partidas, tuve que traducirlas. Las traducí con una traductora, que también puedo pasar el contacto. Luego de traducirla, las apostillé, porque en el medio me presentaron a Máximo, un abogado en Italia, que me iba a tramitar el juicio por falta de turno. Que no es que es barato, pero tampoco es caro. Y no quiero dar el precio porque no sé si él después lo va a ir cambiando. E inclusive ya muchos me preguntaron, hasta inclusive la traductora y la gestora, porque se sorprendieron del precio. El tema es que Máximo, primo de un íntimo amigo mío, por eso me dio confianza, tuve que, luego de haber hecho esto, la apostilla en trámites a distancias, le tuve que pedir a la traductora que me legalice las traducciones y luego de legalizármelas, las tuve que volver a apostillar en trámites a distancia. Perfecto. Hasta ahí estamos bien. Ahí estamos excelentemente bien. No hay más nada que hacer, no hay nada más, solo que juntar todos los papeles y mandárselos a Máximo para que inicie el juicio. Salvo por un detalle que me comenta Máximo. Máximo se llama, te falta algo. Y yo le dije, ¿qué? Te falta el poder para que te represente. El poder tenía que ser bilingüe. ¿Dónde es esa palabra? Bilingüe. Tenía que ser en español y en italiano. Él me lo mandó en italiano, tenía que traducirlo y tenía que apostillarlo doblemente por las dos lenguas. ¿Qué pasa? Mi gestora inteligentemente me dijo no. Se hace bilingüístico. No me sale la palabra, ¿cómo es eso? Bilingüístico. Se hace los dos idiomas
bilingüe, pongámosle, los dos idiomas en la misma hoja. De una columna está en español y de una columna está el italiano. ¿Por qué? El italiano escribe y el español es el que yo acepto que estoy aceptando. Ese poder de los dos lados, traducido, el que me mandó Máximo, y en la misma hoja, dice que Máximo me puede representar frente al Estado italiano. Fue en la escribana, donde me mandó la traductora en Capital Federal, lo firmé y la misma traductora me lo apostilló, la misma gestora me lo apostilló en el Colegio de Escribanos. No lo hice por el TAT, porque no sabía bien cómo pedirlo, gasté un poquito más, pero era una sola apostilla que gasté un poco más. Así que las partidas de nacimiento de mi abuelo, la partida de matrimonio que me habían venido de Italia, más todas las partidas de acá que estaban digitalizadas ya, apostilladas con la doble apostilla y el poder de Máximo ya con la doble apostilla certificada por escribano, lo puse dentro de un sobre y se lo mandé a Máximo. Cuando le llegó a Máximo, le hice la transferencia de lo que él me cobraba para iniciar el juicio, no tengo que pagarle todo de una, y a los pocos días Máximo me dijo, listo David, ya iniciamos el juicio. Y yo dije, ¿ya está? Un poder bilingüe, ahí está. No me salía, ya lo dije bilingüe, ¿no? Qué bruto que soy. Traducido y firmado por el escribano. Bueno, él tenía todo en Italia. Presenta el juicio. ¿Y qué sucede? Me dice, puedes seguir todo el juicio a través de una app. ¿A través de una app? Le digo yo. Sí, a través de una app. La app se llama, es muy simple, pero yo obviamente no sé decirlo en italiano. ¿Por qué? Porque realmente me perdí. Es muy buena, la estoy buscando en mi teléfono, miren cómo será, porque entró todo el tiempo. Y en la A, Giustizia Civile. Bueno, matá. Giustizia Civile, o sea, justicia civil. Y acá en esta app, con el nombre de expediente, vos podés seguir todo. ¿Qué pasa? Automáticamente, cuando él me dio la app, pude ver ahí que yo ya tenía el expediente de mi juicio de una manera muy simple. Me dijo, ahora te van a asignar un juez y después del juez va a dar fecha del juicio. Esto fue la segunda semana de noviembre. ¿Saben lo que sucedió al otro día? ¿Sí? De la segunda semana de noviembre ya me habían asignado el juez. Y antes que Máximo me lo diga, lo pude ver en la aplicación, claro, porque al principio chequeaba todo el tiempo. Me habían asignado el juez, estaba pero más que contento. Él me dijo, bueno, ahora hay que esperar que dé la fecha de juicio, eso va a pasar un tiempo. A los 3 días de que me asignaron el juez, me dieron la fecha de juicio. ¿Cuándo? 28 de febrero. Sí, el 28 de febrero es el juicio, ahora dentro de muy poquito. Fíjese todo el camino que recorrí cuando empecé con la pregunta aquel 31 de diciembre del 2020. Una vez que esté el juicio, el juez va a revisar toda la documentación y más o menos en 30 días dicta la sentencia. Seguro que puede objetarme algo, seguro que no, pero hasta acá llegué hasta presentar todos los papeles. Yo sabía lo que había hecho, yo sabía lo que había buscado y llegué hasta la puerta del juez. Él va a revisar todos los papeles el 28 de febrero. En 30 días o menos, fue todo muy rápido desde noviembre que empezó el juicio, va a dictarme la sentencia. Y una vez que dicte la sentencia, vamos a esperar que quede firme, que son más o menos también unos días, y luego todo eso se transcribe en la comuna del antepasado. Una vez que se transcribió, donde entregas todas las partidas de nacimiento, las de matrimonios, todas, nos escribimos en el consulado italiano y podemos hacer el pasaporte europeo y fin de la historia. Ahora te conté toda la historia antes del 28 de febrero. Cómo tramité. No es nada caro, te puedo asegurar que no. Haber hecho todo lo que hice, no es caro pedir partidas digitales, no es caro hacer en el TAT, no es caro una traductora, no es caro una gestora por un poder en el Colegio de Escribanos y no es caro el juicio con Máximo. Muchos se van a acordar de Máximo.
A partir del 28 de febrero ahora queda todo en manos del juez. Si me dice que soy o no soy italiano, si me objeta o no me objeta algo, o si todo lo que demostré la descendencia mía está bien o está no, o está mal. Una vez que quede firme la sentencia, me inscribo en la comuna y puedo sacar el pasaporte italiano. Todo sin moverme de mi casa. Este episodio espero que te sirva, lo hice para que te sirva, para contarte mi experiencia de cómo llegué hasta acá. Todavía no tengo la ciudadanía italiana, ahora estoy en manos del juez, pero llegué a presentar todo sin tener que moverme de mi casa. Me lo propuse y hasta ahí llegué. Soy @DaviditoLoco. Después del 28 de febrero, o poquito más adelante, sabrás cómo terminó esta historia. Pero la historia de que cuando te propones algo, tratas de conseguirlo, y eso es lo que más me importa. Seguime en todas las redes sociales, como te dije antes, como @DaviditoLoco, y puedes escuchar este podcast también en YouTube como @ByTheSmack. Chau y muchas gracias. Algo que me olvidé y es importantísimo. La ciudadanía italiana no la voy a obtener solo yo, sino que la voy a obtener yo y mis 2 hijas, porque son menores de edad. Y no solo eso, sino que el juicio no está solo a nombre mío, también entró mi hermana en el juicio, y eso es lo bueno, que cuando no lo haces por la vía administrativa, podés meter más personas. Obviamente que va aumentando un poco el costo del juicio, pero no es algo elevado el aumento del costo. Realmente es muy bueno. Mi hermana y yo vamos a poder ser ciudadanos italianos, y mis hijas no tuvieron ningún costo alguno porque son menores de edad. Me olvidaba de comentarte esto y es muy importante. Bueno, lo único que yo le hice todo el trámite a mi hermana, ¿no? Pero lindo regalo y que me da placer dárselo si esto sale positivo. Chau y muchas gracias. Justicia Civile, qué mal que dije eso, la aplicación. Bueno, pero esa es la aplicación, por ahí no te acordás. Y bilingüe, claro, la partida era bilingüe. Soy un nabo, bueno, nada. Hoy grabé casi 40 minutos. Es una locura, ¿no? Sí, es una locura. Bueno, estoy encerrado en una habitación donde me estoy muriendo de calor. Sí, y creo que me voy a tener que venir de vuelta. Me voy a cocinar, señores, hoy agnolotis. Sí, agnolotis, algo muy loco. Y yo por ahí me como el chorizo que quedó del domingo. Sí, qué feo decir eso, sí. Cómo desbarranqué este final del episodio. Es que fue muy serio, tenía que ser un poco de Davidito Loco. Chau, gente, chau. Y ahora sí, muchas gracias.